Queridos amigos, sean todos bienvenidos a compartir el Evangelio, la palabra del Señor que ilumina nuestros pasos, que guía nuestros senderos. Podamos nosotros mantenernos en esa confianza en el Señor que nos ama, nos bendice y nos acompaña. Así que, meditando la palabra del Señor, en este día nos colocamos en la presencia del Espíritu Santo para que nosotros podamos mantenernos con su amor y su misericordia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo, haz que, guiados por este mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos de sus divinas consolaciones. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Habla, Señor, que tu siervo te escucha. Contemplamos en la primera lectura el libro del Sirácides, capítulo 17, versículos del 20 al 28. A los que se arrepienten, Dios los deja volver y reanima a los que pierden la paciencia. Vuelve al Señor, abandona el pecado, suplica en su presencia y disminuye tus faltas. Retorna al Altísimo. Aléjate de la injusticia y detesta de corazón la idolatría. En el abismo, quien alaba al Señor como los vivos que le dan gracias, el muerto como si no existiera deja de alabarlo. El que está vivo y sano alaba al Señor. Qué grande es la misericordia del Señor y su perdón para los que vuelven a Él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial 31. Alegraos justos y gozad con el Señor. Dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito y en cuyo espíritu no hay engaño. Alegraos justos y gozad con el Señor. Había pecado, lo reconocí, no te encubrí mi delito. Propuse, confesaré al Señor mi culpa, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Dichoso, alegraos justos y gozad en el Señor. Por eso que todo fiel te suplique, en el momento de la desgracia, la crecida de las aguas caudalosas no lo alcanzará. Alegraos justos y gozad con el Señor. Por eso que todo fiel te suplique, en el momento de la desgracia, la crecida de las aguas caudalosas no lo alcanzará. Alegraos justos y gozad con el Señor. Tú eres mi refugio, me libras del peligro, me rodeas de cantos de liberación. Alegraos justos y gozad con el Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículo 17 al 27. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo, se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre. Él replicó: Maestro, todo esto lo he cumplido desde mi juventud. Jesús se quedó mirándolo, lo amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende lo que tienes, dáselo a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego ven y sígueme. A estas palabras él frunció el ceño y se marchó triste porque era muy rico. Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: qué difícil les será entrar en el reino de Dios a los que tienen riquezas. Los discípulos quedaron sorprendidos de estas palabras, pero Jesús añadió: hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Más fácil es al camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se espantaron y comentaban: entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo: es imposible para los hombres, no para Dios. Dios lo puede todo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Dice la palabra de Dios que cuando Jesús iba al camino, se le acercó uno corriendo, se arrodilló ante él y le preguntó. Hay una solemnidad, hay un gesto, queridos hermanos, de reverencia hacia Jesús. Se arrodilla ante él y le dice, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Aquí, queridos hermanos, esta pregunta es la pregunta que nosotros, antropológica, que estamos llamados a responder constantemente. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, queridos hermanos? ¿Qué estamos llamados a hacer para ganar la vida eterna, para participar en la vida eterna? Y por esto, queridos hermanos, nosotros estamos llamados primero a vivir los mandamientos, porque Jesús le dice, porque ya más bueno, no hay más bueno que Dios, ya sabe los mandamientos. Y le dice allí, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, los mandamientos, ya lo sabes. Nosotros, queridos hermanos, ya sabemos los mandamientos, ya los vivimos, los ponemos en práctica. Es más, si iniciamos a preguntar los mandamientos de la ley de Dios, ¿cuáles son los mandamientos de la ley de Dios? ¿Los conocemos aún? ¿O los simplemente nos los aprendimos en un momento oportuno para hacer una catequesis previa a recibir un sacramento? ¿O verdaderamente vivimos los mandamientos como camino a la salvación? Porque estamos llamados a la vida eterna. Y por eso este que se le acerca a Jesús y se arrodilla le dice luego, queriéndose justificar, todo esto lo he cumplido desde mi juventud. A veces nosotros, queridos hermanos, pareciera que el camino a la vida eterna lo tenemos ganado. Voy a misa frecuentemente, rezo, hago el bien, hago obras de misericordia, hago obras de caridad. Constantemente, queridos hermanos, ¿qué me falta para alcanzar la vida eterna? Yo estoy en camino a heredar la vida eterna, porque este es, queridos hermanos, nuestro final. El peregrinar terrenal es solo un momento, unos años que estamos en este peregrinar terrenal en la cual dependerá nuestra salvación eterna. Por eso nosotros, queridos hermanos, cada vez que podamos leer la palabra de Dios, meditarla, Señor, estamos nosotros caminando hacia la vida eterna, estamos perseverando hacia ese encuentro con Jesús, porque aquella persona dice que, Maestro, todo esto lo he cumplido de mi juventud, y dice que Jesús se quedó mirándolo, lo amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende lo que tienes, dáselo a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego bien y sígueme. Y dice que Jesús, que esta persona frunció el ceño y se marchó triste porque era muy rico. La tristeza, queridos hermanos, cuando nosotros vivimos en la tristeza porque no hacemos las cosas para agradar a Dios. A veces pareciera que hacemos las cosas simplemente para que los demás la vean. Qué bonito cuando nosotros encontramos personas, incluso en su riqueza, que hacen obras de caridad en silencio porque quieren que las vea solo Dios. Se ciñen allí, queridos hermanos, en esa alegría de saber que hacen las cosas, que hacemos las cosas para que Dios las vea. Y por lo tanto nos produce el gozo y la paz que viene de Dios. Por esto, queridos hermanos, ante el camino de la salvación, nosotros perseverar en la alegría, no vivir en la tristeza que es propia del pecado. La tristeza viene como consecuencia del pecado que nos deja vacíos, que nos deja muy tristes. En cambio, nosotros estamos llamados a vivir en la alegría del encuentro del Señor, en la alegría de que el Señor nos llama a participar de la gracia de su amor para ser partícipes de la vida eterna. ¿Quién puede salvarse? Jesús, mirándolos, le dijo, es imposible para los hombres, no para Dios. Dios todo lo puede y el Señor quiere que nosotros perseveremos por el camino de la salvación. El Señor quiere que nosotros verdaderamente estemos y somos llamados y perseveremos en este camino de salvación, de encuentro con el Señor. Y por eso, apreciados hermanos, pues estamos llamados nosotros a seguir perseverando en este camino de encuentro con Jesús, que verdaderamente nos gocemos de su presencia, que vivamos de su amor, de su misericordia, que constantemente estemos llamados a vivir los mandamientos como camino de salvación, como encuentro con Jesús, en que lo que hacemos, honrar a Padre y Madre, amar a Dios sobre todas las cosas, no tomar el nombre de Dios en vano, santificar la fiesta, sucesivamente todos los mandamientos, que los podamos vivir nosotros como camino concreto de salvación, como camino para encontrarnos con el Señor. Así que, queridos hermanos, podamos nosotros mantenernos fieles al encuentro con el Señor, vivir de la alegría
de cumplir los mandamientos, vivir en alegría, de vivir en su presencia. Que Dios Todopoderoso los bendiga y los acompañe en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.